Y bueno chicos, ya que esta saga ha funcionado bien, hagamos una parte más, la última en un tiempo para no hostigar tanto, pero vamos a ver más autores que quedaron completamente decepcionados o incluso se pusieron bastante agresivos con el tema de las adaptaciones de su trabajo. Así que vayamos al video, no sin antes recordarte que dejes un comentario genérico para el algoritmo, esperes hasta el final para ganarte un corazoncito. Y ahora sí, comencemos. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Roald Dahl, me estoy dando cuenta de que este señor se convirtió en una especie de Alan Moore en el tema de despreciar absolutamente todas las adaptaciones de su trabajo y de ser extremadamente crítico al momento de atacar la literatura infantil que le tocaba, pero bueno, luego hablamos a profundidad de este señor. Las brujas, estoy seguro que toda la generación de los 90 va a recordar con mucho cariño esta película. Algunos quizás con traumas, pero me entienden, de esos que dan gusto. Bueno, la película original, porque si hay un remake, pero ya ahorita hablamos de esto, salió por allá del año 1990. La trama es más o menos por todos conocida. Las brujas existen en la vida real y por algún motivo odian por completo a los niños, buscando exterminarlos del mundo. De hecho, todo empieza con una historia bastante traumatizante, incluso a mí me impactó de niño, de una niña condenada a pasar toda su existencia en una pintura. Y después de eso, bueno, nos vamos adentrando un poco en el mundo de las brujas, cómo quieren acabar con los niños y demás. La película tuvo una recaudación tibiecita en su momento, aunque se volvió un éxito de culto, más que nada por el tema de los efectos especiales de la incomparable compañía de Jim Henson. Y de hecho Warner años después quiso hacer un remake, ya que era una película muy vista en televisión y posteriormente en streaming. ¿Y qué creen? Dahl se subió por las paredes e hizo un tremendo escándalo, peor que el que hizo con Willy Wonka, y gritó a los cuatro vientos cómo lo estafaron, ya que el guión que él supervisó y aprobó se modificó por completo a la hora de filmar la película, algo que Alan Moore y otras personas ya han recalcado porque no vale la pena ni siquiera ser consultor. Pero bueno, ¿qué es lo que molestó tanto a este señor? El final feliz, más que nada. What the fuck? Sí, Dahl era alguien muy interesante. Él creía que el cuento debía subvertirse. Eso era lo que tenía en mente aquí. Al final del libro, el niño no se convierte de nuevo en niño, se queda como ratón, lo cual seguramente significa que le queda poco tiempo de vida, y la anciana, bueno, ella se va a quedar sola después de eso. A él no le gustó para nada el final feliz, él quería un final triste que, repito, subvirtiera por completo los estándares del cuento y que dejara a los niños con una sensación de que la vida es dura y que tienen que aprenderlo. Sí, hay veces que yo también me pregunto por qué quiso escribir cuentos para niños. Además, otra cosa que molestó a Roald fue la apariencia de la bruja mayor. No porque fuera a traumatizar niños, de hecho aparentemente eso es lo que a este señor le gustaba, sino porque se le hizo bastante excesivo. En la novela la bruja mayor solo era una mujer calva y sí, horrible y todo, pero no tan demoníaca, y pensó que simplemente estaban buscando el shock barato y no tanto argumental, y sobre todo se quejó de cómo las escenas del ratoncito y demás parecían comedia y no una tragedia. En pocas palabras, si a ti te traumó esta película, bueno, según el autor, debió traumarte mucho más, y por eso no le gustó. Y bueno, quinto puesto de la lista. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Y ahora vamos con una contemporánea.
Halo. Esta marca se ha vuelto un emblema de los videojuegos y el rostro visible del Xbox. El mundo de Halo es vasto, complejo y honestamente yo no lo conozco mucho, sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Sé que como latinoamericano y sobre todo de México decir que no soy un devoto del Xbox es casi un delito, pero así son las cosas. Lo importante en todo esto es que, bueno, Halo fue seleccionado para ser adaptado a serie de televisión, algo que incluso le convenía ya que el formato televisivo sin lugar a dudas era mejor para ir presentando todo el complejo mundo del jefe maestro. ¿Qué pasó? Deshonor sobre toda tu familia. Toma nota, deshonrada tu vaca. Primeramente algunos fans se molestaron con el hecho de que el jefe maestro, bueno, diera la cara. Eso puedo entender que sí o sí tenía que pasar. Es en su mayoría algo que los fans debieron aceptar. Muchos dicen que no, que Pedro Pascal en El Mandaloriano y demás demostró que eso sí se puede hacer, pero honestamente entiendo que por punto de dramatismo era algo importante. Sin embargo, a partir de ahí es donde todo recién va empezando. El jefe maestro pierde por completo su personalidad mucho más agresiva e impulsiva. Su relación con Cortana había cambiado por completo. Ya no había desconfianza, recelo ni nada, prácticamente parecían una pareja. Y todos los cambios que se hicieron en el mundo y demás no dejaron a los fans satisfechos. Hay quejas que he escuchado de que había gente que estaba tremendamente molesto de que una mujer random, que a ver de dónde la inventaron, fuera la líder del Covenant. Bueno, era prácticamente un sacrilegio. Incluso les puedo decir, tengo una amiga que me contó que tenía un novio ya fallecido al que le gustaba mucho Halo y que ella vio la serie solo para recordarlo y después del segundo episodio dijo: qué bueno que estás muerto porque si vieras esto te mueres en este momento. Eso tiene que significar algo. Y bueno, además de que Marcus Leto, el co-creador de la franquicia, dejó en claro que esta serie no lo convenció para nada. Y bueno, cuarto puesto de la lista. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Y sigamos en la fantasía y hablemos de una saga que fue popular en su momento, pero que actualmente está más olvidada que Mamá Soltera en Latinoamérica. La historia sin fin de Michael Ende. Miren, esto es complicado. Ende odió por completo en su totalidad la película, incluso intentó demandar para que no se produjera, gastó mucho en abogados, pero le dijeron: señor, ya vendió los derechos, si no le gusta el resultado, bueno, ya es problema de usted, eso hubiera pensado, pero hizo un escándalo, boicoteó la película, no se presentó para nada a la función y hasta el último de sus días dejó muy en claro que esto era basura hollywoodense que había idiotizado su producto. Cosas que molestaron a Ende. Primero que nada, Falgor, el dragón de la suerte. Tú quizás lo ubiques como ese bonito perrito alargado, y eso es lo que molestaba a Ende. En el libro, si lo has leído, de hecho sí, es un dragón alargado, sin embargo no es un bonito ser peludo, es un dragón chino, de hecho es mucho más parecido a Shenlong que a la cosa que vimos en la película. Y Ende se molestó fuertemente porque pensó que estaban tomando sus ideas y volviéndolas peluches mediocres para marketing, y razón no le hace falta. Otra cosa que le molestó fue Atreyu. En el libro, Atreyu es un nativo estadounidense de piel verde, es decir, es una especie de apache. Aquí fue presentado como un chico blanco que evidentemente no era verde, y sobre todo estaba furioso sobre cómo representaron su obra.
Miren, la historia sin fin de hecho es una historia complicada. Al principio vemos a Bastian, el cual es un niño gordito huyendo del bullying, se roba el libro de la historia sin fin. El primer acto es algo extraño donde vemos todos los intentos de Atreyu para traer a Bastian al mundo de la historia sin fin, por así decirlo. El segundo se basa en Bastian siendo un héroe en esa tierra, y sobre todo está esta temática de enfrentar a la bruja maligna cuyo nombre no me voy a molestar en googlear, y después de eso Bastian cae al lado oscuro y tiene que buscar redención. Es más o menos la estructura de la obra, una muy cambiante para solo 26 capítulos, siendo que Ende considera que lo más importante son los 2 actos con la historia de Bastian. Pero bueno, la película se pasa mucho de eso por el trasero y resume la mayor parte del libro. Ende estuvo furioso por cómo resumieron, simplificado y lo volvieron una bonita historia infantil, quitándole cualquier significado de superación y demás. Y aunque a mí me gusta la película, después de que leí el libro, créanme, entendí por qué Ende se puso como se puso, tiene mucha razón. Y ya de la segunda y la tercera parte, ya ni hablemos el infarto que le debió haber dado ese señor, sobre todo con la tercera, que sin duda es basura, pero bueno, ahí lo tienen, un puesto más en la lista. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Y sí, Frank Everett o Tío Duna del 84. Miren, una cosa, Everett vendió de nuevo los derechos esperando lo mejor. Dejó en claro que respetaba por completo a Lynch como director y que de hecho le gustaba bastante su trabajo. Sin embargo, la película le pareció basura en todos los sentidos. Muchas cosas, en generalidades, primero que nada los agregados de Lynch. Bueno, es que ahí sí Lynch metió varias cosas, estilo lo que hizo Peter Jackson con El Señor de los Anillos, metiendo algunos elementos de ciencia ficción y alterando los poderes de Paul para fines dramáticos, y sobre todo pensó que estaban volviendo la obra algo muy diferente, estaban perdiendo en mucho el punto de la ecología, la fuerte crítica que Herbert quería hacer en contra de la religión como un mecanismo de control, y lo estaban volviendo por el contrario una película centrada en un verdadero salvador, además de que dijo que detestó todas las escenas de acción. Eso sí, cuando menos él agradeció a los productores por volver mucho más popular su obra, ya que las películas aumentaron muchísimo las ventas del libro y por ende le dieron más dinero, pero no estuvo para nada de acuerdo. Y si me lo preguntan a mí, se los voy a decir, estoy completamente seguro que odiaría las de Denis Villeneuve muchísimo, pero luego hablamos de esto. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Y sí, Andrzej Sapkowski, o como diablo se pronuncia ese nombre, este señor odia las adaptaciones de la saga de Gerardo del Río, El Brujo, y bastante. Miren, hablando del videojuego, en mucho es un berrinche por su propia estupidez. Ya en un par de ocasiones había habido intentos de adaptar sus libros al juego. Sin embargo, estos habían fracasado tan miserablemente como Alex en El Amor, y bueno, él simplemente vendió otra vez los derechos por un único pago y no por regalías, pensando que iba a fracasar otra vez, y entonces la saga del brujo de CD Projekt Red hizo una fortuna y él quedó como idiota. Y los gamers no me dejarán mentir
que se ha peleado fuertemente con los creadores del juego, y también algunos piensan que es una cuestión del ego, pues todos conocen el juego del Brujo 3, el 2, pero prácticamente nadie habla de los libros. Es el único caso que yo puedo citar en la fantasía donde la adaptación, dejando de lado que sí va a ser más conocida, es considerada superior y a nadie le importa mucho el material original ni lo toma como canon. Pero más allá de eso, hay algo en lo que sí tiene razón: cómo modificaron el mundo. Verás, esto es raro, pero por ejemplo el autor nunca publicó siquiera un mapa completo de su mundo. Los juegos lo hacen, sí, eso es entendible por el tipo de mecánica. Sin embargo, más allá de eso, bueno, no sé si alguna vez te has preguntado cómo encajan los libros con los juegos. No, estoy seguro que no. Verás, es interesante, pero es que son un canon completamente diferente. Los libros acaban con técnicamente la muerte de Geralt y de Yennefer en una batalla con un monstruo random y la llegada de Cirilia de último momento, pero ya muy tarde. Técnicamente toda la saga ocurre después de esos eventos, con Geralt y Yennefer, entre gigantescas comillas, habiendo sido revividos, quizás por la intervención de la Dama del Lago. Sin embargo, son una continuación que, de nuevo, entre comillas, toma como válidos los eventos de los libros. Sin embargo, a pesar de muchas referencias, es obvio que esto es una historia completamente diferente que toma como base los libros, pero sin respetarlos. Dicho de otra manera, es su propio mundo y su propio canon, al punto de que las personalidades de Geralt son completamente diferentes en una de otra, y esto le molestó al autor, quien piensa que esto es únicamente un fanfic glorificado donde se usaron sus personajes y su mundo para contar una historia completamente ajena a la esencia del brujo. Y honestamente es que razón no le falta, eso sí, tengo que decirlo. Y de la serie, ay bueno, esta creo que ya se está de más decirlo. La primera temporada adapta más o menos bien, con todas sus falencias, los primeros libros, eso hay que decirlo. Sin embargo, luego va cayendo y se va volviendo un desmadre y todos sabemos en qué acabó. Una de esas cancelaciones, algo que empezó bien y después se vino abajo a pedazos, y el autor la odia. Incluso volvió a escribir libros porque dice que no quiere que el mundo recuerde al brujo por los juegos y las series, sino por lo que él creó. Y sí, evidentemente odia las adaptaciones y primer puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés, a Lainalo Coyote SP, a Rafa Flores, a Vileco 03, al Dr. Rick Chip, a Scarlett Bunferry, a Luis Guillermo López, a Claudio Benjamín Adaros, a Nathan Brady y a Dorago Valdés por ser miembros del canal de Nivel Mutante, Caballero de Atena y Círculo de Loco Fría, que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto chicos, díganme qué opinan. ¿Algunas de estas les gusta? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si este video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario donde digan: lanza una moneda por tu brujo, y cuando lo vea le daré un corazoncito. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.